Esta madrugada se cumplen 50 años del golpe de Estado producido el 27 de junio de 1973. La conmemoración de la fecha incluye actividades en distintos ámbitos, incluido en el Parlamento, donde habrá una sesión especial extraordinaria, donde se va a recordar la histórica última sesión de la Cámara de Senadores, previo a la disolución de las cámaras, decretada por el dictador Juan María Bordaberry. En este marco, el historiador Carlos de Masi aseguró en primera edición de MBD Noticias que el golpe de Estado en Uruguay fue un proceso raro, ya que se fue concretando por partes, y apuntó que ubicar el comienzo del quiebre institucional en febrero de 1973 es un relato que sirve de excusa para algunos actores políticos de actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 16 grados a esta hora en una jornada que va a seguir, según dice Inumet, con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas con neblinas y bancos de niebla y con viento soplando del sector sur entre 10 a 20 kilómetros por hora. Estamos viendo, como siempre, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hay un corte total en Presidente Berro entre Juan Ramón Gómez y Urquiza. Hay también otro corte en Esmeralda entre Gauchos y Emancipación. Ahí va a ser hasta las 5 de la tarde un corte total. O en Julio César entre Feliciano Rodríguez y Ramón Anador, corte hasta las 17 horas. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. FANCAP ocupó la planta de La Tablada en reclamo de dejar sin efecto la licitación que impulsa la asociación con privados del negocio del Portland y la Cal. El gremio insistió que la decisión de privatizar debe pasar por el Parlamento. El aumento de las consultas por infecciones respiratorias en niños y niñas está generando tensión en el sistema de salud, tanto en el sector público como en el privado. Especialistas llama a vacunar a niños y niñas contra la gripe. Especialistas en derecho constitucional consideraron que el Poder Ejecutivo incumple con su obligación constitucional de suministrar agua potable a la población, aunque estiman que esto se produce en el marco de una situación de emergencia. El candidato de centro izquierda dio la sorpresa y se convirtió en el segundo más votado en los comicios presidenciales en Guatemala. Arévalo competirá en el balotaje con la también dirigente de izquierda Sandra Torres Casanova. Durante toda la tarde y la noche se van a estar realizando diferentes actos conmemorativos de los 50 años del golpe de Estado. Ustedes bien saben, hay una agenda cargada en el Parlamento. Por ejemplo, desde las 22:30 horas va a haber una sesión especial allí y también hay una convocatoria por parte de varias organizaciones de rodear el Palacio Legislativo con velas que van a ser encendidas a medianoche. En tanto, el martes, mañana, el PIT-CNT va a hacer un paro parcial de 9 a 13 horas. Se espera una oratoria conjunta también del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con los exmandatarios Lacalle, Sanguinetti y Mujica. Algunos de los actos que entre hoy de tarde, de noche y mañana se van a destacar. A las 22:30 horas el Parlamento recordará los 50 años del golpe de Estado. La particularidad es que la sesión se realizará en penumbras e incluirá la proyección de registros de material audiovisual que recrearán los episodios de 1973 hasta llegar a la histórica sesión. Está prevista la presencia del presidente de la República, Lacalle Pou, representantes de todos los partidos políticos, del PIT-CNT, de la Suprema Corte de Justicia y familiares de los legisladores que participaron en aquella histórica sesión que serán recordados. Durante la sesión especial que será transmitida por la letra chica de TV Ciudad serán recordados los discursos de Wilson Ferreira Aldunate, Amílcar Vasconcellos y Enrique Rodríguez. De forma paralela habrá una vigilia en los alrededores del Palacio Legislativo y en la Plaza 1 de Mayo desde las 5 de la tarde, organizada por el colectivo Jacarandá. La convocatoria llama a concurrir con una
vela o luz que serán encendidas a la medianoche. Entre tanto, este martes el PIT-CNT convocó a un paro general parcial de 9 a 13 horas. El movimiento sindical se movilizará en La Teja desde la refinería de ANCAP hasta la esquina de Carlos María Ramírez y Carlos Tellier, donde realizará un acto con oratoria. También para este martes está previsto que el presidente Luis Lacalle Pou realice un acto en conjunto con los exmandatarios José Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera en la Torre Ejecutiva en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Para seguir hablando de este tema, recibimos con muchísimo gusto a nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Lucas. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. En recuerdo de aquella noche especial, en la previa de la noche más larga después de los 12 años, vinimos a conversar con uno de los protagonistas, Juan Raúl Ferreira. El discurso de Wilson es de los emblemáticos de esta fecha. Bueno, lo tenés ahí atrás, pero esa es la recordación de aquel momento. ¿Cómo se vive hoy, medio siglo después? Sí, protagonista no, pero yo me doy cuenta ahora de viejo el privilegio que fue, siendo muy joven, con 19 años, haber sido testigo presencial. Yo me atrevería a repetir minuto a minuto todo lo que ocurrió aquel día. Algunos hechos incluso que han pasado desapercibidos y que fueron el preámbulo de aquel discurso. Muy temprano de madrugada mi padre me mandó a ver al capitán Bernardo Rafael Piñeirúa, un marino en actividad pero leal a la Constitución, que me pidió que le advirtiera que era inminente el golpe de Estado. Ya no era un rumor, ya no eran tiempos difíciles. En aquel momento Erro estaba en Buenos Aires y a las 10 de la mañana, reunido con el general Sereñi, ambos manifestaron la preocupación de mantener a Erro en Buenos Aires para ganar un poco de tiempo, que Selmar Michelini fuera a pararlo. Yo creo que además era una manera de velar por la seguridad de Selmar, que los preocupaba a los dos. Finalmente así lo decidió el Frente. Emitir una declaración conjunta de ambos partidos que quedó en manos de Óscar Botinelli y por el Frente Amplio del profesor Pío el Devoto por el Partido Nacional. Y después nos fuimos al Palacio, comenzaron los preparativos de la salida de él y los preparativos de aquel discurso. Para mí son momentos inolvidables. Y en este día de reafirmación democrática, porque así debe ser entendido, hay figuras de todos los partidos que se destacan. Vasconcellos, Rodríguez Camuso, Enrique Rodríguez, tu padre. Sí, y a mí me acuerdo que en aquel momento, con 19 años, me impresionó mucho cómo mi viejo termina con un fuerte viva el Partido Nacional, de la misma manera que Grauer, Grauer Héctor, que Vasconcellos, Pasaguirre y Hierro Gambardella terminan con viva Valle, viva Grauer, viva Brum, viva el Partido Colorado, viva el vallismo, los del Frente levantando también sus banderas, pero no era algo sectario, fue una noche profundamente unitaria, donde cada uno ponía sus banderas, su historia, su caudal espiritual, su ideología, su causa, al servicio del ideal común que era resistir la dictadura. Hoy hay dirigentes políticos que están discutiendo esa historia, que ponen en tela de juicio, pero a su vez tú has hablado en los últimos tiempos de que el golpe fue civil-militar y estableces una diferencia. Sí, a mí no me gusta la expresión cívico-militar porque de cívico no tuvo nada. Civil sí, incluso fue muy difícil el quórum. Michelini y Erro estaban en Buenos Aires, el herrerismo en sus dos expresiones organizativas no fue a Sala, Washington Beltrán no fue a Sala, el pachequismo no fue a Sala, y a Jorge Zapelli nunca, creo que pasa muy desapercibido el hecho, no estaba porque los demás partidos opositores, él era vicepresidente de Bordaberry, le habían pedido que fuera a la reunión del Consejo de Ministros a arruinar la fiesta. Y tuvo
no solamente esa noche, sino los 10 largos años oscuros, esa noche que comenzaba, una actitud muy digna, muy orgullo de todos los uruguayos, un adversario ballista. Pero sí, para mí de civil no tenía nada, de cívico no tenía nada. Habían civiles comprometidos. Hoy, después que pasó el tiempo, se empezaron a conocer documentos, etc. Y resulta que muchos dirigentes del llamado herrerismo, Alberto Heber, Martín Echegoyen, a las 7 de la tarde ya se habían reunido con Bordaberry para expresarle el apoyo al golpe de Estado. Y cuando mi padre sale de la sala de sesiones ya para iniciar su exilio, Enrique Rodríguez se le acerca y le dice que la CNT ya declaró la ocupación de los lugares de trabajo y la huelga general. Y curiosamente, porque hoy hay muchos dirigentes del Partido Nacional que consideran que la ocupación de los lugares de trabajo es un delito. La primer consigna que Wilson hace llegar a sus militantes es juntar víveres no perecederos para aquellos que están ocupando los lugares de trabajo. Muchísimas gracias, Juan Raúl, por recibirnos. Es el tiempo que nos toca recordar, conmemorar estos 50 años y bueno, TV Ciudad va a seguir en esto. Claro que sí, Luca, vamos a estar todo el día hoy y obviamente que mañana contándoles lo que está sucediendo para mantener la memoria viva, de eso se trata, ¿verdad? Bueno, y en el marco de los 50 años del golpe de Estado, el historiador Carlos de Masi aseguró que una de sus características en Uruguay es que se fue dando por partes. En entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, de Masi analizó el contexto en el que se dio este quiebre institucional. El golpe de Estado en Uruguay tiene muchas cosas raras, y entre las cosas raras que tiene es que se fue dando por partes. Claro. Es decir, hay una instalación gradual de la dictadura desde el año 68 hasta que se instala el Consejo de Estado en diciembre del 73. Entonces uno dice, bueno, acá hubo sucesivas instancias, hay desaparecidos antes de que haya dictadura, hay desaparecidos en el gobierno de Pacheco, hay civiles que pasan a la justicia militar en el año 72, todavía teóricamente estamos bajo un régimen constitucional, hay una institución compartida entre generales y el presidente de la República, es decir, los subalternos dialogando y discutiendo con su jefe, el COSENA que se instala en febrero del 73, disolución de las cámaras en junio, etcétera, etcétera. En todo ese proceso, para los historiadores es interesante, digamos, debatir, bueno, cómo se fue instalando, qué hubo en cada lugar. Claro. Pero eso transforma en un debate político, es decir, ¿cuándo fue el verdadero golpe? Porque eso, de alguna forma, parece servir de excusa para algunos. Es decir, cuando en 1973, febrero, se producen los episodios de febrero, nadie habla de golpe de Estado. Nadie dice esto es un golpe de Estado. Muchos marcan febrero como el inicio. Claro, pero en aquel momento uno mira la prensa y no parecen haberse dado cuenta de que era el inicio de un golpe de Estado. En ese marco, de Masi recordó la figura del senador Amílcar Vasconcellos, quien denunció los hechos en la previa del golpe de Estado, y del comandante Juan José Zorrilla, quien fuera destituido en febrero del 73 tras ordenar el bloqueo a la Ciudad Vieja, resguardando a las instituciones. Y consultado sobre la intención de algunos referentes del sistema político de reinstalar la teoría de los dos demonios, de Masi fue enfático en señalar que esto se produce por falta de debate y porque hay un electorado que apoya esa postura. Y esto se da porque hay en la sociedad quienes piensan así. Es decir, en el último término, los partidos políticos reflejan de alguna forma el sentir o el pensar de una parte de la sociedad. Y hay una parte de la sociedad que piensa eso, digamos. Y yo creo que el hecho de que lo piensen deriva de dos razones diferentes. Una cuestión sería una cuestión identitaria. Nunca te van a aceptar, se negarían a sí mismos si aceptaran que el golpe de Estado, digamos, fue una cosa espantosa. Y por otro lado, también porque ha habido poco debate y entonces también en la confrontación de ideas de esas propuestas con otras diferentes, digamos, naturalmente siempre en la confrontación se produce cierto desgaste de las posturas más radicales, más absolutas, así, más rotundas. Y creo que en este caso ha habido poco de eso. Entonces, que aparezcan partidos políticos, dirigentes políticos que hagan un discurso que es casi justificativo de la dictadura, quiere decir que hay alguien que lo escucha y dice que bien que lo que dice esta persona.
En la Intendencia de Montevideo se está desarrollando desde la mañana el seminario que se llama Memoria y Ciudad para seguir hablando de estos temas del pasado reciente. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así como tú bien lo decías, comenzó este seminario en la mañana, organizado por la Junta Departamental y el municipio y aquí en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Este encuentro reúne a personas que trabajan en el tema de la memoria y el terrorismo de Estado en los diferentes países de la región, en el marco además de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay. Entre los presentes, los expositores que estarán en la tarde, se encuentra Manuel González Granada, quien en 1995 supo que su identidad no era la verdadera, sino que era hijo de dos personas que habían sido asesinadas en la dictadura argentina. Actualmente integra la directiva de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y en ese carácter es que visitó Uruguay. Unos minutos antes del encuentro de esta reunión hablamos con Manuel sobre el trabajo de abuelas y también sobre su vida personal. Goncalves dijo que del terrorismo de Estado que están participando apareciendo en diferentes países de la región, en especial en Argentina, en Uruguay y en Chile. También hizo un especial destaque del trabajo del equipo argentino de antropología forense, cuyo trabajo conocemos mucho en Uruguay. Dijo que dentro de las desgracias que sufrió la Argentina debido a la dictadura, el equipo de antropología forense es uno de los orgullos de ese país, porque además no solo ha dado información, ha logrado encontrar a identificar a detenidos desaparecidos, sino que ha compartido esa información con otros países del mundo, entre ellos el propio Uruguay. En minutos, Rosina, está previsto una mesa que trate más sobre el trabajo en memoria en la ciudad en el segundo nivel de gobierno. Entre las expositoras estará la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Bien, Eduardo, muchas gracias. Volvemos cuando tú lo digas. El presidente Luis Lacalle Pou fue invitado a concurrir a Chile para que vaya en septiembre junto a otros mandatarios de la región. Esto será para participar de los actos conmemorativos de los 50 años del golpe de Estado. Así lo anunció Patricio Fernández, que es asesor del presidente chileno Boric en este tema, en una entrevista en el programa Sin Fronteras de aquí de TV Ciudad. Para las conmemoraciones del 11 de septiembre están invitados líderes de toda América Latina, entre ellos también el presidente de Uruguay. No sé si van a terminar todos yendo o no. Y justamente la idea es que en ese momento se produce un compromiso y de alguna manera que esta sea una ocasión también de la región y una invitación a líderes del mundo y especialmente de América Latina a comprometernos con la democracia. Ahora, el golpe de Estado en Chile, uno sabe también, los chilenos sabemos, fue muy marcador en nuestro país, fue traumático, ha dejado una huella que no termina, digamos, de salir de nuestras vidas, pero también fue muy marcador en el mundo, fue un hito, porque era un golpe de Estado que se daba a la figura de Salvador Allende, un presidente que intentaba llevar adelante el socialismo de manera democrática, que se salía de las huellas, digamos, más autoritarias de las versiones de la izquierda de entonces, que rechazaba el uso de la fuerza para la fuerza revolucionaria, sino que respetaba la institucionalidad. Jubilados de la industria frigorífica que fueron desplazados de sus puestos de trabajo durante la dictadura se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto es en reclamo de una equiparación salarial. La mayoría son del Cerro, pero también hay otros afectados en Durazno, Tacuarembó y Canelones. Somos destituidos por la dictadura. Estamos reclamando una equiparación. Estamos a 4 días del aniversario del golpe de Estado. Estamos a casi medio siglo de que estamos reclamando que nos tengan en cuenta
y tenemos una equiparación estamos cobrando 20.000 pesos por mes. Y estamos reclamando las 8 que nos habían prometido cuando nos jubilamos en el 2008. Durante el gobierno pasado no tuvimos suerte y ahora venimos con este gobierno a ver si se puede hacer justicia. Pero somos alrededor de 1 millar de jubilados por la ley 13.810, que es el reclamo que estamos haciendo hoy. El senador Alejandro Sánchez aseguró que durante la actual crisis hídrica el gobierno ha realizado promesas que no ha cumplido y aseguró que se observa entre el gobierno y la Intendencia de Montevideo un debate inoperante. Lo dijo en la entrevista en Nada que Perder de M24. Allí aseguró que la reciente discusión entre el gobierno y la Intendencia por la crisis hídrica es de zócalo desde ambos lados, dijo. Yo soy el presidente del BID, o soy el encargado del BID. Digo, bueno, me consultan, sí puede haber alguna línea para apoyar al Uruguay en esta crisis. Pero después lo que hago es ver unos reproches mutuos por la prensa, en vez de decir, bueno, si es posible, que se junte el Ministerio de Economía y la Intendencia de Montevideo y vea cómo hace para poder lograrlo. Porque lo importante es tener esos recursos no reembolsables para asistir a la gente. No sé si lo tiene que tener la Intendencia o lo tiene que tener el MIDE, no me importa. No le debería importar tampoco a la Intendencia quién lo tiene, ¿no? O sea, esta discusión de yo logré algo, bueno, pero no tenías nada, es como me parece yo diría de una discusión política de zócalo. ¿Está jugando electoralmente acá el gobierno? Sí, puede haber juegos electorales, sin lugar a dudas, porque este gobierno ha sido impactado por distintas crisis y uno tiene que evaluar cómo actúa frente a las crisis. Pero lo que voy es, siento una política de zócalo. ¿Pero lo de zócalo viene de los dos lados? Yo creo que cuando se politiza al extremo también, porque acá lo que hay que hacer es sentarse a colaborar, ¿no? Obviamente, el gobierno es el que tiene la mayor responsabilidad, es el gobierno nacional, es el que tiene que impartir en definitiva y es el responsable de la política en este sentido. Pero me parece que estamos asistiendo a una especie de escalada de declaraciones públicas que no veo que tengan objeto en mejorar las condiciones de vida de la gente. Los especialistas en Derecho Constitucional, José Corseñac y Eduardo Lust, coincidieron en que en la actual crisis hídrica se está violando un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que es el acceso al agua potable. En este sentido, Corseñac dijo que es exigible por la ciudadanía como derecho fundamental. El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, el mismo rango que todos los derechos incluidos en la Constitución, comentó Corseñac, abogado y ministro de la Corte Electoral, a MBD Noticias. En ese sentido, dijo que en este momento es un derecho vulnerado y exigible como derecho básico por la población en su conjunto y de cada persona de manera individual. Sin embargo, las vías para ese reclamo no son claras. Si bien se puede llevar a juicio, eso en general lleva tiempo. Una posibilidad es la acción de amparo que permita reclamar por la vulneración de un derecho. El abogado y diputado independiente, tras su decisión de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, dijo que el gobierno está violando un derecho humano porque OCE no está dando el agua potable en el área metropolitana, pero es difícil definir qué pasa cuando es por causa de fuerza mayor. Según la teoría del derecho general, no habría reproche penal en esos casos, aunque existe un vacío legal. Considero que hay una situación violatoria de la Constitución que podría estar justificada porque no es querida y se debe a un hecho natural como la sequía, más allá de las obras necesarias que no se realizaron en diferentes gobiernos. Agregó que hay que buscar medidas alternativas de suministro como están haciendo la Intendencia de Montevideo, San José y Canelones. En mayo, un comunicado de la Institución de Derechos Humanos expresó que el agua es un recurso básico para la vida y su acceso constituye un derecho inherente a la persona humana, según prevé la Carta Magna. El aumento de las consultas por infecciones respiratorias en niños y niñas está generando tensión en el sistema de salud, tanto en el sector público como en el privado. Hay poca disponibilidad de camas y puede haber horas de espera en la asistencia a domicilio y también en emergencia, lo que obliga a generar estrategias estableciendo prioridades para garantizar la atención. Esto lo dijo el pediatra Javier Prego, quien recordó la importancia de vacunarse contra la gripe. Habitualmente son niños que presentan síntomas del aparato respiratorio, resfrío, tos, dolor de garganta, acompañado de fiebre. Cuando vemos que el niño está muy tirado, muy decaído, que tiene un mal aspecto o que tiene un mal color, que está de un color un poco pálido o los labios ya un poco morados o la piel con manchitas rojas o dificultad para respirar, que lo vemos que el niño utiliza sus músculos respiratorios y se le hunden las costillas o respira muy rápido,
o lo vemos que no quiere alimentarse, que vomita, que deja de orinar. A veces el niño cuando está en el momento de la fiebre alta puede tener síntomas generales, le damos un antitérmico y lo que suele suceder que al rato ese niño está alegre, está mejor, está contento, está de buen color. Bueno, podríamos decir era la fiebre y nada más. Cuando vemos que las cosas no mejoran o persisten o se agravan, en ese caso es prioritario tener una consulta rápida. Este es un invierno intenso. Estamos con un número de consultas muy alto, por encima de los valores de años anteriores. Hemos superado con creces las consultas por enfermedades respiratorias. Eso genera sobrecarga en los servicios de asistencia en todos los sectores, en los cuidados prehospitalarios, en las emergencias, en los sectores de internación, en las unidades de terapia intensiva. Está todo muy tensionado. La disponibilidad de camas es escasa. Se tiene que hacer muchas estrategias para tratar de dar contención a todas estas situaciones. Los trabajadores de ANCAP ocuparon hoy la planta de La Tablada. Están reclamando que el directorio deje sin efecto el pliego de la licitación para asociar el negocio del Portland con una empresa privada. La medida es parte del plan de las ocupaciones sorpresivas de plantas que abarca a todos los sectores de la empresa. Entendemos de que esta decisión debe pasar por el Parlamento y no debe ser resuelta en un directorio de 3. Se entrega un recurso natural por entre 40 y 100 años y entendemos de que esa decisión debe de tener una amplia discusión. Vamos a continuar llevando adelante medidas sorpresivas. Para el sindicato, el abastecimiento no se verá comprometido. FANCAP garantiza los servicios esenciales y la cadena para abastecer de agua potable a la refinería de La Teja. La semana pasada le planteamos al presidente de la República que una manera de evitar la conflictividad era volviendo a discutir el tema del Portland, dando un impas, levantando el pliego, escuchando a las organizaciones sociales, a los actores políticos, a los sindicatos que estamos en lucha por este tema. No tuvimos respuesta y también le dijimos que la conflictividad se iba a ver afectada, se iba a incrementar, porque nosotros tenemos 25 días para evitar que se presenten las ofertas y bueno, estaremos incrementando medidas, sí. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con información con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y en el marco de la estrategia ambiental Montevideo Más Verde, la Intendencia de Montevideo presentó nuevos contenedores metálicos para residuos mezclados en la vía pública. Esto significa seguir avanzando en la estrategia Montevideo Más Verde. Estamos haciéndolo con un esfuerzo importante a través de los créditos que obtuvimos en Montevideo Se Adelanta, y la forma de definir dónde van la estamos haciendo de manera muy participativa. Por ejemplo, la semana pasada tuvo el director de limpieza una reunión con los concejales de los comunales 10 y 11 y gente del municipio D, para que podamos definir en conjunto con una estrategia organizada y participativa dónde van. ¿Cuál es la idea? Estos contenedores tienen algunas diferencias con los anteriores. Para empezar, no tienen pedaleras y además la forma que tienen de abrirse es empujando, lo cual pensamos también le va a hacer la tarea más fácil a las personas de mayor edad. Además no harían ruido en ese sentido, y al tener una dimensión de 50 por 30, solo bolsas con residuos mezclados de esas dimensiones pueden entrar ahí, y también estaríamos minimizando la probabilidad de que las personas se metan adentro. Así que tienen una gran cantidad de beneficios.
El candidato de centroizquierda, Bernardo Arévalo de León, dio la sorpresa y se convirtió así en el segundo candidato más votado. Esto es en los comicios de Guatemala, por detrás de Sandra Torres Casanova, algo que ninguna encuesta vaticinó y que van a disputar la segunda vuelta. Una alta abstención marcó unos comicios que renovarán la presidencia y la vicepresidencia, el Congreso y a los representantes locales de Guatemala y que se desarrollaron en medio de denuncias de agresiones a funcionarios electorales y a la prensa en varios municipios del país. Con más del 90% de las actas escrutadas, Arévalo de León alcanzaba el 12,22% de las preferencias de la mano de la agrupación Semilla, nacida de las manifestaciones contra la corrupción que vivió el país en 2015. Y solo fue superado por el 15,8% que sumaba la ex primera dama Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza, también de centroizquierda, quien dijo estar contenta con su primer lugar y confiada en el balotaje. Arévalo basó su éxito en las zonas urbanas donde superó a Torres y ambos se enfrentan en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto próximo, mientras que en tercer lugar con el 7,85% de los votos quedó el candidato oficialista Manuel Conde de la agrupación Vamos, que llevó al poder al actual presidente Alejandro Giammattei. Según las primeras estimaciones, el abstencionismo superaría el 40% y los resultados de la segunda vuelta están abiertos, dada la distancia que separa a los dos primeros con el necesario 50% más 1. Los resultados finales llegarán tras 5 u 8 días de espera. Esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de la República se va a realizar la conferencia Hacer Futuro, que va a tener como orador principal al expresidente de la República, José Mujica. El exmandatario se va a dirigir vía streaming a más de 1 millón de jóvenes de toda Latinoamérica y del Caribe. La actividad está organizada por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, así como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. La conferencia va a ser transmitida en vivo por vía streaming, como decíamos, de TV Ciudad a partir de las 18 horas. Nos vamos, que pasen bien, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central. Hasta luego.